¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es la práctica de utilizar técnicas psicológicas para manipular el comportamiento. La ingeniería social se produce aprovechando el error humano y animando a las víctimas a actuar en contra de sus intereses. En el ámbito de la seguridad de la información, la definición de ingeniería social se refiere a conseguir que las personas divulguen datos privados en línea, como datos de acceso o información financiera. Además, es fundamental educar a las personas sobre la importancia de la seguridad cibernética y fomentar una cultura de prevención en la que se promueva la verificación de la identidad de las personas antes de compartir información confidencial. Con conciencia y precaución, se puede reducir el riesgo de caer en trampas de ingeniería social y proteger la información personal y financiera. Es importante estar consciente de las técnicas de ingeniería social y tomar medidas para protegerse. Algunos consejos para evitar ser víctima de este tipo de ataques incluyen: no compartir información personal o financiera con desconocidos, ser cauteloso al hacer clic en enlaces o adjuntos de correos electrónicos sospechosos y utilizar contraseñas seguras y únicas para cada cuenta. Pero, ¿cómo funciona la ingeniería social? La ingeniería social funciona aprovechando los prejuicios cognitivos de las personas. Un atacante de ingeniería social se hace pasar por alguien simpático, digno de confianza o con autoridad, y engaña a la víctima para que confíe en él. Una vez que la víctima confía en el atacante, es manipulada para que revele información privada. Aquí nos centraremos en la ingeniería social en el contexto de la seguridad de la información, donde los hackers despliegan técnicas en línea para obtener acceso a información confidencial. En este ámbito digital, la ingeniería social puede definirse como un ciberdelito. El spam en el correo electrónico es uno de los tipos de ingeniería social más antiguos en Internet y es responsable de prácticamente toda la basura que llega a su bandeja de entrada. En el mejor de los casos, el spam en el correo electrónico es molesto. En el peor de los casos, se trata de una estafa para obtener sus datos personales. Muchos servidores de correo electrónico revisan los mensajes automáticamente en busca de spam malicioso, pero el proceso no es perfecto y a veces llegan mensajes peligrosos. Los métodos descritos anteriormente son los tipos más habituales de ataques ingeniería social que se utilizan para tener acceso a los datos personales de las víctimas. Los atacantes siempre encuentran nuevas maneras de engañar a las personas y a las máquinas, especialmente con formas más creativas de utilizar métodos de ingeniería social tan antiguos como el spam en el correo electrónico y el pretexting. Por desgracia, hay muchos sesgos cognitivos que los atacantes pueden explotar en su beneficio, robando los datos privados de las víctimas delante de sus narices. Las técnicas de ingeniería social explotan esta tendencia a la confianza de muchas maneras diferentes. El phishing es un tipo de ataque de ingeniería social en el que las comunicaciones se disfrazan para que parezcan proceder de una fuente de confianza. Estos mensajes, a menudo correos electrónicos, están diseñados para engañar a las víctimas y conseguir que den información personal o financiera. Después de todo, ¿por qué habríamos de dudar de la autenticidad de un mensaje que llega de un amigo, un familiar o una tienda que visitamos a menudo? Las estafas de phishing se aprovechan de esta confianza. Una de las mejores maneras de protegerse de un ataque de ingeniería social es conocer los métodos más comunes utilizados en la ingeniería social. Hoy en día, la ingeniería social se produce con frecuencia en línea, incluso a través de estafas en las redes sociales, donde los atacantes se hacen pasar por un contacto de confianza o una figura de autoridad para manipular a las personas para que expongan información confidencial. El spear phishing es un tipo de ataque de ingeniería social que se dirige a grandes empresas o a personas concretas. Los ataques de spear phishing están muy dirigidos a pequeños grupos o personas con poder, como ejecutivos de empresas y celebridades. Los ataques de ingeniería social que utilizan este método suelen estar bien estudiados y disfrazados de forma insidiosa, lo que dificulta su detección. El vishing, también conocido como phishing por voz, es un tipo sofisticado de ataque de phishing. En estos ataques, se suele falsificar un número de teléfono para que parezca legítimo. Los atacantes pueden presentarse como personal informático, compañeros de trabajo o banqueros. Algunos atacantes también pueden utilizar cambiadores de voz para ocultar aún más su identidad. Como por ejemplo yo. Mi nombre es Máximo X Meridio, comandante de las tropas del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador, Marco Aurelio. A día de hoy, una inteligencia artificial podría clonar la voz de cualquier persona famosa o reconocible, como por ejemplo, un familiar, un amigo, tu jefe,
Cualquier persona podría caer en un tipo de acción maliciosa si recibimos un mensaje de voz de alguien que conocemos. El whaling es uno de los ataques de phishing más ambiciosos que existen, con consecuencias catastróficas. Este tipo de ataque de ingeniería social suele estar dirigido a un objetivo de alto valor. A veces se habla de fraude de los directores generales, lo que da una idea de la marca típica. Los ataques de whaling son más difíciles de identificar que otros ataques de phishing, porque adoptan con éxito un tono de voz apropiado para los negocios y utilizan el conocimiento interno de la industria en su beneficio. ¿Por qué es tan peligrosa la ingeniería social? La ingeniería social puede ocurrirle a cualquiera, ya sea en persona, por teléfono o en línea. Y también es un método bastante fácil cuando se realizan estafas, fraudes u otros delitos. Los ingenieros sociales no necesitan tener grandes conocimientos técnicos, solo tienen que ser capaces de engañarle para que les entregue datos sensibles. El hecho de que todos estemos en riesgo hace que sea una estafa potencialmente devastadora. ¿Cómo evitar la ingeniería social? La mejor manera de evitar los ataques de ingeniería social es saber cómo detectarlos al verlos. Una vez que cae en las redes de un ingeniero social, puede ser difícil librarse de ellas. Afortunadamente, no necesita ser un experto en tecnología para seguir buenas prácticas de ingeniería social. Lo único que necesita es su intuición y sentido común. Hasta aquí el video de hoy, espero os haya gustado. Apoyar este tipo de videos, compartirlo con familiares y amigos, para que todos tengamos la precaución de que hoy día estamos expuestos a cualquier tipo de engaño.